La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Los saluda Cristina Soto Van der Plas. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Feria Virtual del Libro Universitaria del Estado de Hidalgo. Estoy muy contenta de poder presentarles mi libro, que es Curazao, Costa de Cemento, Pueblo de Prisión, que fue el libro ganador del Premio Nacional de Crónica Ricardo Garibay el año pasado, el 2019, y en parte se otorga el apoyo a este premio por Tierra Adentro y por la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, por lo que estoy muy agradecida. Y bueno, les quiero contar el día de hoy un poco acerca de cómo nació la idea del libro, un poco del proyecto y un poco de cómo llegué a concretar el proyecto. Y para ello, pues les quiero, en vez de que estén viendo mi cara todo este tiempo, les quiero poner algunas fotografías que tomó mi mejor amiga Geraldine Monterroso, que también fue parte del proyecto, y ella tomó una serie de fotografías de Curazao que me parece que les será interesante verlas en lo que yo les voy contando un poco acerca del proyecto. Bueno, les cuento un poco del proyecto. El proyecto surgió, en realidad, como surgen muchos proyectos, ¿no? Una conversación entre amigos. Estábamos en una exposición con el escritor puertorriqueño Eduardo Lalo, mi mejor amiga y yo. Y, entre otras cosas, pues comenzamos a tener una conversación acerca de los orígenes familiares, ¿no? De estas historias que todo el mundo se cuenta y de alguna manera son lo que constituye nuestra identidad, ¿no? Estas historias que nos van pasando nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, que a veces son historias que se van falseando y a la hora en la que tú le cuentas esta misma historia a uno de tus amigos, pues puede que le agregues algo de tu cosecha, ¿no? Y entonces a través de estas historias que son anécdotas familiares, me empecé un poco a cuestionar acerca de nuestra idea de América Latina como una identidad homogénea o al menos formada siempre por estos dos componentes, ¿no? Siempre el mundo indígena y el mundo español que se encuentran y ahí viene nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Pero nuestras historias familiares un poco contradecían esto y me llevaron a concebir este proyecto junto con ellos, también pensándolo más bien como una conversación y no como un diálogo, no entre dos personas, sino me gustaba la idea de que hubiera una serie de voces diferentes que tuvieran una interacción, ¿no? Y pudieran hablar un poco desde sus particulares puntos de vista para poder refutar esta idea de la identidad homogénea de América Latina, ¿no? Porque en el proyecto estábamos estas 4 personas. Geraldine, ella es de Guatemala, pero sus antepasados son de algún lugar del Medio Oriente, probablemente de Líbano, de Siria. Eduardo Lalo, él es puertorriqueño, pero nació en Cuba y sus padres son asturianos. Y entonces tienen distintos orígenes, ¿no? Y la esposa de Eduardo Lalo, Grisel Reyes, ella es también de Puerto Rico, pero sus padres tienen antepasados afrocaribeños indígenas y también por ahí también Eduardo Lalo tiene algunos antepasados probablemente arahuacos. Y entonces, pues, y bueno, y en mi caso les cuento un poco también una parte de mi familia, la parte materna de mi familia son holandeses, pero por ejemplo mi abuela, ella nació no en Holanda, sino en Indonesia, en donde le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y donde la ponen en un campo de concentración los japoneses, hasta que después, cuando se acaba la guerra, puede irse y se reencuentra con su padre en un barco en Egipto. Finalmente regresa a Holanda, que ella no conocía, porque vivió siempre en Indonesia, ¿no? La ex colonia de los holandeses. Y finalmente en Holanda se casa
y con mi abuelo deciden ir a México porque pensaron que ahí había muchas oportunidades de trabajo que no se les ofrecían en su país en los años 40, ¿no? Eh, y entonces, pues, esa es como parte de mi historia familiar, ¿no? Y ese tipo de curiosidades que nos contábamos acerca de todo esto, ¿no? Pero también todas las historias que mi abuela me transmitía de la guerra, yo a veces no sé si son reales o no son reales, porque cuando ella me las contaba ella ya tenía Alzheimer, estaba perdiendo la memoria, ¿no? Y entonces, pues también me hace cuestionar, ¿no? Si todas estas anécdotas o historias que nos contamos, qué tan reales o ficticias son, ¿no? Y pues de ahí también surgió la idea de que estas anécdotas que nos contáramos fueran, eh, pues no sabemos si son realidad, si son ficción, y de lo mismo yo creo que se puede pensar de la historia de un país, y luego convenimos que haríamos este viaje a la isla de Curazao, que es un Caribe excéntrico, ¿no? Y que tiene una historia muy particular y que les quiero ir contando a través de las imágenes que les voy a proyectar. Pero les cuento un poco de la historia de Curazao. Les puse algunas fotos de los viajeros para que nos conozcan. De alguna manera nos concibo como coautores, aunque yo fui la que a lo largo de todo el viaje que hicimos a Curazao, que lo elegimos por ser un territorio excéntrico, no un Caribe excéntrico, porque no es el Caribe que nos imaginamos siempre que pensamos como en la piña colada y el mar azul, aunque tiene algunas de las características, ¿no? Ella es Geraldine Monterroso y está fotografiando el cementerio judío más antiguo de América, que hoy está dentro de una refinería de petróleo, que en algún momento fue la refinería de la Shell y ahora es parte de Petróleos de Venezuela. Entonces tiene una historia muy particular, ¿no? Ellos son Eduardo Lalo y Grisel, ¿no? Se los quería presentar un poco para que vieran los integrantes de las voces del libro, ¿no? Entonces, la primera parte del libro está tiene una serie de anécdotas acerca de la historia de la isla de Curazao, ¿no? Y habla desde el descubrimiento, cómo llegaron los españoles y encontraron que habían una serie de indígenas a los que les llamaban gigantes, les parecían gigantes, pero después tuvieron la isla en varios años bastante abandonada porque decían que era una isla inútil, porque es una isla que en realidad no tiene agua, entonces toda el agua potable se trae desde otro lado porque no hay fuentes de agua dentro de la isla. Y entonces pues le llamaban la isla inútil y rápidamente los holandeses, cuando empezaron a buscar territorios hacia afuera, se apropiaron de la isla y los españoles no pusieron mucha resistencia en realidad, ¿no? Entonces lo que ven en las fotografías es parte del fuerte que construyeron los holandeses. Curazao en algún momento ya bajo dominio de los holandeses, que es un poco hasta la fecha, se convirtió en un gran centro de distribución de esclavos. Y entonces había una serie de plantaciones dentro de la isla, pero en realidad no eran productivas por la falta de agua. Pero se convirtió en un puerto, porque la isla tiene un puerto natural para desde ahí mandar los esclavos que llegaban de África hasta las colonias, sobre todo las colonias inglesas y las colonias portuguesas, que eran en donde estaba permitido el comercio de los esclavos, ¿no? Después, un poco les cuento también de cómo se compuso la sociedad de Curazao, pero entonces hasta la fecha hoy pueden encontrar que gran parte de la población son negras, son afrocaribeñas, y otra parte de la población hay extrañamente muchos chinos, y también hay una gran parte de la población que son de otras islas del Caribe, como de República Dominicana, y de otros espacios también como de Venezuela, ¿no? Que queda muy cerca y la mayoría de los vendedores que llegan allá son de Venezuela. Pero la isla sigue bajo el dominio holandés y es una provincia de ultramar de Holanda, ¿no? Ahí hablan un idioma que es el papiamento,
y es una mezcla, es un lenguaje creolé que es una mezcla de algunos dialectos africanos con español y con algunas palabras en holandés también. Entonces la isla pues tuvo una historia muy, muy interesante, entre otras cosas también porque en algún momento, no Curazao, sino Suriname, que es la parte norte, ¿no? Una de las Antillas holandesas, incluso se le intercambiaron a los ingleses porque pensaron que iba a ser un territorio mucho más redituable, ¿no? Entonces Curazao pues tiene muchas particularidades, ¿no? Entre otras que también ahí llegó la primera comunidad judía sefardita huyendo primero de la expulsión, la Inquisición que los estaba buscando en España, después se fueron a Holanda y eventualmente acabaron por llegar a la isla de Curazao y ahí fundaron la primera colonia, ¿no? Como comunidad judía, y hasta la fecha se puede ver la sinagoga que les mostraré un poco más adelante, ¿no? Y entre otras cosas también sirvió la isla como espacio de refugio de los conspiradores venezolanos, como Simón Bolívar estuvo ahí un tiempo, huyendo después de haber perdido varias batallas. Se refugió ahí con uno de sus amigos, ¿no? Que era un mercader judío sefardita. Y bueno, y también como ha sido parte de historias de piratería, han intentado tomar la isla varias veces los piratas, y pues tiene una historia muy particular para ser un espacio del Caribe diferente, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos es, pues en este viaje, simplemente ir, explorar el territorio y tener conversaciones, ¿no? Entonces en la primera parte del libro, como les decía, tienen una serie de anécdotas y de la historia de la isla misma, que la intento contar no de forma oficial como una historia tradicional, sino más bien como pequeñas anécdotas, cada una en su estilo muy propio. Por ejemplo, por qué es tan difícil encontrar información acerca de que era un gran centro de esclavitud, ¿no? Y por qué no hay archivo de todos los esclavos que pasaron por ahí. Y desde ahí hasta la historia de cómo nace el papiamento, hasta la historia de los piratas, hasta la historia del momento en el que se les acabó el poder de hacer monedas y entonces empezaron a cortar las monedas en 4, por lo que después tuvieron que ir los gobernantes de la época a un juicio muy grande, ¿no? Porque habían cortado la imagen del rey en 4, que era un crimen, ¿no? Entonces a través de una serie de anécdotas les voy contando la historia del lugar. Y la segunda parte del libro tiene que ver ya con el viaje que hicimos los 4 viajeros y las conversaciones que teníamos ahí, que tienen, pues, conversaciones que tienen los amigos, ¿no? A veces hay conversaciones acerca de, no sé, nuestros puntos de vista acerca de las ferias del libro, acerca de los premios, acerca de muchas cosas, ¿no? Pero lo que fue surgiendo y fue como parte de ir descubriendo este territorio, que como pueden ver es un territorio, pues es el Caribe, pero es un Caribe distinto, ¿no? No es como el Caribe que uno imagina paradisiaco. A través de ir recorriendo este espacio tan complejo, con una historia tan particular, nos fuimos dando cuenta de muchos aspectos que de alguna manera se reflejaban en nuestras historias familiares, ¿no? Que un poco nos van llevando a reflexionar en nuestra propia visión y nuestra propia familia, en nuestra propia trayectoria, en nuestros propios países, ¿no? Porque siempre está este asunto de cuando visitas un lugar es muy difícil verlo con ojos nuevos y lo vas viendo a través de lo que tú ya sabes y lo que tú conoces. Entonces siempre lo estás comparando como, mira, esto parece, no sé, esta calle que hay en el centro histórico en México y es similar a Guatemala por esto y esto. Y entonces siempre es como la manera en que vemos un territorio diferente y desconocido. Entonces, a través de las grabaciones que yo fui tomando, que yo grabé casi todas las conversaciones que tuvimos en la isla, y a través de esas grabaciones yo intenté crear en el libro una crónica muy oral. Entonces van a encontrar las diferentes voces de las personas, aunque no se identifica quién dice qué parte, porque era parte de
de mi intención que no se supiera claramente quién habla en qué parte, porque eso le devuelve la idea de una autoría única al texto que quería evitar, y quería más bien promover la idea de las conversaciones como una multiplicidad, como descentrar el texto como uno solo y más bien pensarlo como las distintas voces y anécdotas que no tienen necesariamente un solo origen, sino que tienen múltiples orígenes, ¿no? Y esa era la idea para la segunda parte del libro, en donde van a encontrar pues de todo, ¿no? Desde los chistes que nos contábamos, hasta reflexiones filosóficas muy profundas, yo creo, acerca de, por ejemplo, por qué en el Caribe o en otros espacios no se nos da el derecho, por ejemplo, de hacer filosofía o ontología, ¿no? Entonces van a encontrar todo tipo de reflexiones desde eso hasta chistes acerca del vino, ¿no? Entonces, me parece a mí que para mí el proceso fue muy entretenido, porque durante el viaje yo estaba pensando y pensando, bueno, pero no sé de dónde va a salir el libro y no sé este proyecto hacia dónde va. Pero poco a poco, una vez me puse a escuchar las grabaciones, me di cuenta que ahí estaba todo el libro, ¿no? Que en la dicción, que en la forma de cortar, que en esa comunidad que se formó de manera bastante espontánea y no planeada, ahí estaba el libro, ¿no? El libro estaba en esa comunidad y en las conversaciones que fuimos teniendo que eran suscitadas necesariamente por el espacio de Curazao, ¿no? Por ese espacio que de alguna manera nos incomodó y nos llevó a cuestionar muchas cosas, ¿no? Esta imagen es del famoso, una de las pocas cosas por las que posiblemente conocen Curazao, pero es el famoso licor azul de Curazao, que es un licor de naranja, que es azul, ¿no? Porque es azul como el Caribe, tiene que ser azul. Y es el licor azul que se le echa a todas las bebidas que toman, que son de ese color, ¿no? Ahora hay de otros sabores y otros colores en la fábrica de Curazao, ¿no? Esta es parte de la sinagoga, que por dentro está cubierta de arena. Y bueno, esta es parte de la portada, ¿no? Pero es el cementerio judío más antiguo de América y está dentro de la refinería. Es casi imposible pasar, ¿no? Pero nos metimos ahí entre rejas para poder ver, pues, el estado en el que está y ese testimonio histórico tan impresionante, ¿no? Y es muy interesante cómo están esas lápidas y se contrastan con las chimeneas de la refinería, que eso es una presencia permanente de lo que está pasando ahí. Siempre hay al fondo de la refinería siempre el fuego que se ve, siempre se ve fuego y humo y gente que está viviendo en medio de eso, ¿no? Bueno, pues con esta pequeña conversación les he mostrado algunas de las imágenes y espero que se les antoje leer este libro de crónicas que de alguna manera pues cuenta la historia no solo de un lugar, sino de un grupo de personas que podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Porque tenemos de alguna manera esa necesidad siempre de contar historias y de narrar anécdotas y de a veces de falsear la historia, ¿no? Y pues espero que le puedan echar un vistazo al libro. Creo que vale mucho la pena leerlo, y no es porque yo lo haya escrito, pero realmente me parece que es un libro que quizás lo sorprenda por la forma en la que está escrita y por la forma en la que concibo la crónica, pero que definitivamente es un libro que tiene de todo, desde lo histórico, lo filosófico, lo crítico, lo literario, lo humorístico, y entonces van a encontrar muchos aspectos aquí que yo espero que disfruten tanto como yo disfruté escribirlo. Y muchas gracias por verme y por ver este video, y espero que cada uno de ustedes esté bien en donde sea que estén. Yo los saludo desde
California, desde cerca de Santa Cruz, donde vivo. Y es un gusto saludarlos. Hasta pronto.